Dora Parada, bienvenida, buenas noches para vos. Hola, Bienvenida. chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo va? De 10, porque además tengo la remera ya. Mirá cómo La está. remera. No, ya Tengo está, la ya está el remera, staff. a ver, me veo, sí, me veo súper. El Remera, agradecimiento, por supuesto, a la gente de la casa de Barbijo. sí. Que, y al compañero acá que la financió, que la estoy debiendo, quiero decir la verdad también. Ahí, Vamos a ser arregle honestos. con Contreras. Porque, y en este momento están en unos 14.000, 15.000 ya. Sí, más o menos. bueno, pero podemos pedir, como decían antes, un reperfilamiento. Ah, ¿no? bueno, Está a precio, entonces a precio de harina lo vamos a poner. sí. Más o ¿A precio menos. harina? Sí. Aumenta día a día esto, ¿eh? Claro. Cada bomba de Putin. Hay una mala intención ahí también, que ya la vamos a contar, Sí. porque en términos económicos también se entienden malas intenciones para ocultar ciertas cosas de la verdad. ¿Ah, sí? Así que vamos ¿En serio? Viene muy interesante. que le no sé si te valga, ¿no? Claro. Más o menos No cosas así. sabía. Bueno, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Pasaron yo- rapidísimo los 15 días, te cuento. La verdad que sí. Se pasan muy rápido. De hecho, tenía un pequeño delay y no me acordaba bien que martes me tocaba. Pero Bueno, pero por suerte, el día domingo, yo tratando de espabilarme en esta cosa de que, bueno, viví un fin de semana rock and rollero, vamos a llamarlo así. Muy Entonces, bien. como que el domingo, hasta que despegué todo, ya cuando despegué habíamos perdido 1-0 con Boca. Pero bueno, claro, sí, sí, sí. imagínate, me quedé ahí en ese Veníamos momento. bien, pero pasaron cosas. Pero pasaron cosas, tal cual. Sí, La historia del día de hoy vamos a intentar explicar, en este caso lo va a hacer Dora, las malas intenciones que se tienen. Titulamos esto Las mujeres de la memoria. Vale cuento de por qué, porque estamos en una semana muy particular. El 24 de marzo se va, vamos a ver si se dice bien, conmemorar bueno. no solo una época, vale decir, que es cara a la memoria de cada uno de nosotros como argentinos, sino también es cara a la historia de este país. En función de esto, hay malas intenciones también dentro de esto, más allá de que no vamos a ir en contra o sea, no somos detractores de ninguna fecha en sí mismo, sino le vamos a hacer un aporte a algunas cosas que quizás por ahí, me gusta decir a mí, por obviedad o por consecuencia, a veces no están bien contadas. Bueno, con Así hechos y es. sucesos concretos, Dora lo trae al piso el día de hoy para poder darle un marco más a lo que vamos a vivir el día 24 de marzo. Sí, sí, y coincido con esta enunciación que acabas de hacer, que en relación a que de repente no está bueno siempre quedarse con las efemérides, ¿no? Solo con las efemérides, sino darle un marco general a lo que se conmemora en determinado momento, ¿no? Y para no estar exceptuados de esta semana de la memoria que se viene conmemorando, me pareció interesante conversar teniendo en cuenta la perspectiva de género que le estamos intentando poner en el segmento. Así es. A la historia. Como bien decías, vamos a ver si podemos desmenuzar un poquito estas mujeres de la memoria y cómo fueron tomadas durante la dictadura como un botín de guerra por los represores, ¿no? ¿Y por qué digo botín de guerra? Ustedes saben que los delitos de lesa humanidad que se fueron llevando adelante y Sí. condenando todos estos años, nuestra provincia fue también sede de los juicios de la subzona 14. En general, durante muchos años tuvieron la mirada puesta y la historicidad, la historia actual, digamos, o historia del tiempo presente, que se le llamaría. También esa mirada estuvo masculinizada de alguna manera y se dejó de lado los vejámenes y los delitos del que fueron víctimas las mujeres, ¿sí? Y con ello estoy hablando no solo de violaciones, que ya sabemos que han sido masivas las violaciones, sino también, digamos, muchas de ellas que posteriormente sobrevivieron y pudieron después contarlo tardíamente también, muy tardíamente, décadas después, y ya iniciados estos juicios, fueron utilizadas también con cierto valor de uso, ¿no? Muchas de ellas fueron utilizadas como para espacios domésticos de estos militares, y muchas otras. Cuando digo espacios domésticos, digo llevarlas a sus casas, las sacaban de los centros de detención, las llevaban a sus casas,
entraban, salían, tenían como otros privilegios, entre comillas, ¿no? Y también muchas de ellas, además de ser violadas, fueron utilizadas como esclavas sexuales, ¿no? Me pareció que era un tema también polémico, como los que nos interesa tratar, ¿no? Sí. Porque fíjense que curiosamente, una vez empezados los juicios, fue este tipo de crímenes fue el último en ser incorporado como crímenes de lesa humanidad. Y más que nada quizás por una presión en sí mismo de los colectivos y no tanto por una... Exactamente, Martín, diste ahí, justo en el clavo, digamos. Esa presión, ¿no? Fue haciendo que de alguna manera y lateralmente casi empezaran a mirarse también, así como vamos a ver en unos días más, en el próximo encuentro, qué pasó con las mujeres en la guerra de Malvinas. Bueno, hoy y la fuerza de esos colectivos obligaron, casi sin proponérselo en un punto, a mirar los crímenes de lesa humanidad también en perspectiva de género. Uh-huh. Yo quería recomendar especialmente algo que tiene que ver con el arte, ¿no? Porque digo, al principio cuando esto no podía ser contado, porque como les decía, estas víctimas pudieron hablar muchísimas décadas, la manera de verbalizar el horror, de alguna manera, o de mostrarlo, fue el arte, ¿no? Bien. Entonces, muchas veces la literatura, la ficción histórica, es un buen vehículo para poder contar aquello que perfectamente le puede pasar a cualquiera de nosotros. Un mensaje subliminal, ¿no? Que toda expresión artística tiene. Exactamente. Y en ese sentido, un cuento que para mí fue absolutamente revelador y me motivó a empezar a indagar sobre este tema hace un tiempo largo atrás, mientras participaba hace unos años de un taller de ficción histórica, justamente. Es un cuento de Luisa Valenzuela que se llama Cambio de armas, donde allí se narra la historia. Este cuento, quiero aclarar que se escribe en el año 77, cuando la recién iniciada prácticamente la dictadura, la escritora estaba ya en el exilio y fue publicada recién en el año 82, ¿no? Y esto es un dato no menor porque ya estaba anticipando parte del mecanismo represivo que la dictadura llevó adelante para quebrar las subjetividades de las personas y sobre todo de las mujeres, ¿no? Para quebrar esas subjetividades, para quebrar las identidades, ¿sí? Y para normalizar un sistema patriarcal dentro de una sociedad tradicional, ¿no? El título es mundial, ¿eh? Estamos viendo en vortexontroce.com imágenes de lo que es la portada del libro de Luisa Valenzuela, Cambio de armas y otros cuentos políticos. Sí, allí estamos viendo algunos, dos fragmentos. Mirá, uno de ellos que dice: no pienses, no te tortures, vení conmigo, así estás bien, no cierres los ojos, ni pienses, no te tortures, déjame a mí torturarte. Y sigue, ¿no? Entonces, este cuento puntualmente, en 2 o 3 palabritas, aborda la historia de una mujer que tiene, digamos, su psiquis absolutamente fracturada, sí. Y está absolutamente desmemoriada. Ya poner la palabra tortura en el medio, en el párrafo, en muchos, como se dice, en muchas líneas. Claro, en muchas líneas ya habla en sí de que la tortura era lo que efectivamente circundaba todo. ¿Y por qué elegí este cuento para compartirlos con ustedes y con la audiencia? Porque va dando algunas claves el cuento, ¿no? Donde uno puede ver que esta chica está dentro de una especie de teatralización de un supuesto matrimonio con un militar, ¿no? Bastante enigmático para ella, ¿no? Ahí se narra lo que después las víctimas reales van a narrar décadas después, y es esta fractura absoluta que hay de la identidad, de los significantes, ¿sí? Esta historia muestra cómo la protagonista no puede discernir, no puede distinguir, no puede darle palabras a las cosas que ve,
¿Se sabe si está inspirado en una historia real o es algo...? Bueno, por eso, mira, es buenísima la pregunta, porque por eso destacaba el momento en el que la autora lo escribe. Luisa Valenzuela es una escritora muy reconocida, es argentina, muy reconocida a nivel internacional, tal vez mucho más que en Argentina. En las universidades de fuera del país se hacen seminarios completos en base a su literatura, y ella lo escribe en el exilio. Es decir, que podemos entender que o estaba anticipando algo de lo que podía pasar, o ya ella estaba ya en el exilio, ¿no? Ya se estaba sabiendo, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, exactamente, había información puntual de lo que estaba pasando con los detenidos, y muchos después fueron desaparecidos, ¿no? Y torturados. Por eso destacaba el momento en que se escribe y en el que se publica. Y otro libro que quería recomendar es Putas y Guerrilleras, de Miriam Lewin. Ese me encantó el título, pero además también lo de guerrilleras. Sí. Tiene una connotación, bueno, para la época. Si bien es mucho más contemporáneo, si se quiere. Sí, claro, sí, es del 2009, me parece. Y allí también, lo que hay que aclarar es que el texto anterior que recomendaba de Valenzuela es un texto ficcional, claro. ¿Sí? Este otro, Putas y Guerrilleras, es un texto testimonial, absolutamente testimonial. Documentado. Absolutamente documentado también. Y donde allí claramente se explica cómo el ensañamiento tenía que ver con un plan pergeniado, obviamente por la dictadura, para normalizar, ¿no? Y terminar de exterminar, arremeter contra las prisioneras. Esa es una expresión del libro de Miriam Lewin y su compañera, con quien comparte la autoría. De hecho, narran allí un testimonio donde vemos claramente cómo estos abusos tenían que ver con cuestiones de género, pero también de clase. De género, porque estas detenidas, por su militancia, por su actividad, fuera guerrillero o no, digamos, estaban fuera de la norma establecida para una mujer, ¿no? Y entonces... por otro lado, hay un ensañamiento de clase, porque hay un testimonio donde una de las víctimas cuenta en ese libro y también en los juicios que ella, tras reiteradas violaciones, le pregunta por qué a su violador y al represor. Y él le dice: porque vos afuera sos una señora y no me darías bolilla, usó otra palabra, ¿no? Sí. Es decir, son testimonios muy fuertes, sí, lo que estamos escuchando. Esta víctima era una estudiante de abogacía, esposa y compañera de un abogado, ¿no? Entonces vemos cómo la estructura que armaron las Fuerzas Armadas... De crueldad, ¿cuánta crueldad? Para reprimir, tenía que ver con romper no solo las bases ideológicas, ¿no? Sino que para poder romper esas bases ideológicas y para poder romper todo un tejido social, era necesario romper con la subjetividad de las personas, ¿no? Quiero decir que los vejámenes y las violaciones también las sufrieron los hombres. Esto hay que decirlo también, es así, ¿no? Pero sí, estos vejámenes que sufrieron las mujeres fueron aún en las investigaciones y en la literatura y en la narrativa académica que se fue haciendo durante todas estas décadas. A partir de la vuelta a la democracia, vemos cómo se invisibilizó, ¿no? Estos ataques y estos crímenes de lesa humanidad a las mujeres puntualmente. Hay un testimonio muy fuerte también voy a leer el apellido porque no me sale nunca. Complicado. Silvia Laveirú. Ella fue detenida y no solo fue abusada por uno de los militares y represores que la tenía a su cargo, sino que además está su testimonio, fue utilizada como esclava sexual no solo de este represor, sino también de la esposa del represor. Uh-huh. Entonces, darse cuenta
a través de los años, con muchísima terapia, digamos, ¿no? Además de las torturas que recibían físicas, ¿no? Darse cuenta que además de haber sido abusada por un hombre, fue abusada por una mujer también, ¿no? Para ella fue un quiebre absolutamente cruel, ¿no? En su propia psiquis, pero también en su sociabilidad, ¿no? Exactamente. Por ahí, ¿por qué crees que se tardaron décadas por ahí en decir la verdad cuando ya estábamos en gobierno democrático? Tal vez crees un poco antagónico la parte del Poder Judicial con la democracia civil, si se quiere. Sin duda, sin duda. Incluso hoy estamos viviendo todavía situaciones donde cuesta deconstruir las estructuras del Poder Judicial. Pero también costaba mucho recabar y juntar testimonios. Estas mujeres declararon, como te decía, ya bastante iniciados los juicios. Hubo un silencio muy importante en ellas por razones que tenían que ver no solo respecto a su propia intimidad. De hecho, los juicios, mientras se llevaron, nosotros todos, la sociedad hoy sabe los nombres de las mujeres que declararon porque ellas dieron su consentimiento, pero en su momento se llevaban adelante sin dar a conocer los nombres para no revictimizar, ¿no? Pero sí después estas mujeres se empoderaron y pudieron salir a decir, bueno, me pasó a mí, fui yo declaré, yo dije esto, ¿no? Esta misma víctima que estoy nombrando ahora, una de las cosas que cuenta es que también era muy difícil hablar porque una vez que fueron liberadas, todos aquellos que eran liberados y que no habían sido desaparecidos o torturados o asesinados, eran siempre sospechosos, ¿no? La pregunta era, ¿qué pasó que sobrevivió? ¿Cómo puede ser, ¿no? Mal visto socialmente. Exactamente. ¿Cómo pasa con los soldados? Algo habrás hecho. Algo habrás hecho y ustedes piensen que además contar que fueron abusadas sexualmente, ¿no? Contar todas estas secuencias en un momento donde tampoco estas mujeres, porque digamos, estas mujeres también venían con una carga cultural respecto de la sexualidad y demás, ¿no? Entonces, si además tenían que contar eso, ¿no? Significaba para ellas, bueno, como les pasó a muchas, haber sido rechazadas por su propia familia, por su propio entorno, sí, eso fue digamos, cercano, ¿no? Fue bastante difícil reinventarse, ¿no? Y de hecho, este testimonio de Silvia Laveirou es muy, muy cruel, digamos, en lo vivencial, porque esta mujer, cuando es detenida, estaba con un embarazo de 5 meses. Entonces, ella es madre en cautiverio. Supo que era una nena, pero se la apropiaron, ¿no? Y para una vez que tuvo a su hija, fue violada con la excusa le decían, bueno, esta es la manera de saber que ya estás recompuesta, digamos, ¿no? Que ya estás bien de salud. Esto que estamos contando hoy, ¿no? Es terrible. Es terrible y es tal vez de los temas más duros que nos ha tocado tratar a lo largo de este tiempo y tal vez de los que nos toque tratar a lo largo del año, ¿no? Porque estamos hablando de niveles de crueldad que ni siquiera si uno dice que son enfermos o son patológicos, les hace un favor, ¿no? Son criminales, fueron criminales, ¿no? Sí. No estaban enfermos, simplemente sabían cuáles eran las estrategias que tenían que implementar para quebrar las estructuras, sobre todo psíquicas, ¿no? Digamos, esto tampoco es nuevo, esto fue lo que pasó cuando llegaron los españoles a América a invadir y quebraron la psiquis, la cultura, ¿no? Sí, a base de sumisión y el brazo del poder liderando eso, ¿no? Exactamente. Por ahí, como vos decís, ¿creés que era estratégicamente ejecutado, que no había una inconsciencia que genera el poder en ese tipo de gente, de hacer ese tipo de actos, de llegar a una impunidad total, de tener la manija de la situación? Bueno. Digo, con esto que decís por ahí, podemos decir, catalogarlos como enfermos. Yo creo que por ahí ese tipo de situaciones genera un inconsciente bastante potente, ¿no? Hay una... No lo estoy defendiendo. No, porque
porque además es absolutamente válido de pensar, es de hecho lo que uno primero piensa, ¿no? Y efectivamente, como vos lo planteás, así está planteado por algunos estudios, no como enfermos, pero sí como los hijos sanos del patriarcado, digamos, que llamaríamos hoy, ¿sí? Porque después eso lo naturalizaron. Exactamente. Como que estaba permitido, como que era legal, como que estaba bien lo que estaban haciendo. Se naturalizó el dominio del varón sobre sobre otro cuerpo, en este caso el de las mujeres detenidas, ¿no? Era propiedad de ellos, ¿no? Sí. Entonces desde ese lugar sí, claramente había una cuestión consciente, pero también inconsciente, ¿no? De llevar adelante y de perpetrar actos que de alguna manera digamos, falicocéntricos, ¿no? Es decir, que bueno, dejar en claro quién mandaba, ¿no? Teniendo hoy en día todo este tipo de historias y documentadas con nombres puntuales y todo, o sea, hace pocos días hubo un caso en la sociedad, un abuso a un adolescente en el cual el juez dictaminó como resultado desahogo sexual. Es tremendo. Estamos en el año 2022, ¿no? Es tremendo. Sigue existiendo, venimos por la misma beta, ¿no? Es tremendo. También bueno, no sé si estamos hablando del mismo, pero el caso creo que en Chubut, de la chica que fue abusada grupalmente, ¿no? También, y el tribunal estaba compuesto por mujeres y absolvió a todos. Bueno, eso es aún peor todavía. Sí, absolvió a todos, desconociendo más de 60 testimonios que se presentaron dando cuenta del abuso, ¿no? Pero lo terrible también es como hace 45 años atrás iniciaba esta dictadura, ¿no? Al día de hoy todavía seguimos naturalizando situaciones, ¿no? Se puede hacer el cambio, el clic por ahí en el civil, pero si la manija del poder no acompaña es muy difícil, es complicado. Sí, y ahí ya entramos justamente en estos espacios de poder, porque cuando hablamos, recién hablábamos de estos ataques a las mujeres, de estos crímenes de lesa humanidad que sufrieron estas mujeres y que sobrevivieron, algunas, no todas, ¿no? Cuando hablamos de ese intento de normalización, estamos hablando de intentos de normalizar teniendo en cuenta preceptos de determinadas instituciones, ¿sí? ¿Está? Sí. Entonces ahí viene muy bien este aporte que haces, ¿no? ¿Qué instituciones necesitan una sociedad normalizada, todos cumpliendo con el rol, ¿no? Y el estatus que corresponden? Bueno, la iglesia, el ejército, el Estado, sea, digamos, de facto o no, a veces. Claro, pero yo por ahí lo que me genera antagónico es este doble discurso, ¿no? Del Estado en la contención al civil, en este tipo de cosas, y no en poder darle una vuelta de rosca en lo judicial cuando está psicológicamente comprobado que los abusadores, violadores son reincidentes. No sé hasta dónde llega y hasta dónde están jugando. Eso es por ahí lo que a mí me hace temer un poco y me hace pensar que lamentablemente no va a cambiar. Exactamente, por eso cuando hoy hay una discusión actualmente, ¿no? Que tiene que ver con esto que estás planteando. Por un lado, uno no les dice enfermos porque sería, como te decía recién, hacerles un favor, ¿no? Ser indulgente, básicamente. Claro, pero claramente sabemos que actúan bajo determinados impulsos, digamos, asesinos, digamos, criminales y demás. Ahora, allí es donde es importante no solo el trabajo interdisciplinario, absolutamente, sino también empezar a deconstruir estos espacios que son son espacios clave para poder condenar después, ¿no? Sí. Que es la policía, es decir, o las fuerzas de seguridad y la justicia, justamente. Son dos espacios que actualmente nos está costando muchísimo de construir. Y de hecho, aquellas juezas y los fiscales que han avanzado sobre estos temas son, si hacemos un rastreo, quienes posteriormente fueron siempre puestas en tela de juicio, ¿no? Con una mirada bastante prejuzgada sobre su labor,
de antemano y sobre todo después, y te digo más, hasta perseguidas en términos de poder político, incluido dentro de la propia justicia, para mantener ese estatus de justicia que la verdad que no tiene, no es tal, y como marcas, no puede haber una separación de la justicia con respecto al Estado porque el Estado ha avanzado y ha tenido sobradas muestras de que avanzó en términos de imponer los juicios. Lo digo, sí, bueno, pero los resultados finales no están sobre la mesa. Claro. Eso es lo que llama la atención. Ahí va el tema. La justicia no es un poder independiente. Por eso, ahí es donde a mí me hace ruido el doble discurso. Hoy en día de ellos enseguida se pueden decir la libertad de poderes. No es fácil. Así. Porque en definitiva ahí tenemos estos varones de la justicia. Y mujeres son también, porque lo acaba de decir. Sí, de hecho, de la etapa que nosotros estamos narrando, estaba tan naturalizada algunas prácticas, ¿no? Y el sometimiento de la mujer sobre lo masculino, ¿no? Que, como les decía al principio, este tipo de delitos fueron los últimos en incorporarse como delitos de lesa humanidad. Se tomaban como delitos comunes en el marco de la dictadura, ¿no? Entonces, ese ya es un dato muy importante. Sí. Finalmente, creo que estas historias tan terribles y tan crueles que hemos traído hoy a la mesa, ¿no? Aquí de la radio, nos tiene que interpelar respecto y generar mucha atención respecto de cómo siguen funcionando algunos poderes. Sin duda. ¿No? Porque fueron estos poderes, en este caso de las Fuerzas Armadas, los que moldearon toda una estructura de represión que incluyó este tipo de vejámenes para cerrar, digamos, y normalizar una sociedad. En esta sección de malas intenciones del día de hoy, claramente hay una figura de complicidad que quedó marcado en el relato de la licenciada en Historia de la Palabra, nuestra Cero Alás también acá, otra teacher más. Claro, sí. Seguimos incorporando a las malas intenciones de nuestro segmento. Así que agradecido, por supuesto, en una semana muy especial. Gracias de la que estamos transitando. Por supuesto que volveremos dentro de 15 días en esta oportunidad. Las mujeres de la guerra. Las mujeres de la guerra. 2 de abril, Malvinas. Sin duda. Y otro tema va a ser el 5 de abril esa salida, porque claro, cae sábado el 2 de abril. Pero el 5 de abril estaremos aquí. Sí, con una invitada también. Con invitada inclusive. Sí. Para hablar de la guerra. Bueno, quédense ahí. Sigan esta sección, este segmento, porque la verdad que a mí me encanta, me fascina, porque obviamente conozco otros datos que si no fuera a través de la investigación y sobre todo de la documentación de esa investigación no lo podríamos conocer.